Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al capitán de fragata, aviador, retirado, veterano de guerra de Malvinas, Carlos Molteni. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal, Matías? Bien, bueno, vamos a hacer una corrección. Capitán de navío. ¿Capitán de navío? Capitán de navío, sí. Me retiré de Gracias, capitán de navío. gracias por la corrección. Siempre estuve creído que te retiraste como capitán de fragata. No, me retiré de capitán de navío. Perfecto, gracias. Y la verdad, como te dije antes de empezar a grabar esta entrevista, la verdad es un placer poder entrevistarte y que nos puedas contar un poquito de lo que viviste allá en estos gloriosos días de 1982. Sí, sí, cómo Y, no. y para ir arrancando, me gustaría preguntarte en dónde naciste y cómo te nació esta vocación militar y especialmente la de aviador. Bueno, nací en la base naval de Puerto Belgrano. Mi papá era oficial de marina, Ah, vivíamos en Punta Alta, después en Puerto Belgrano. Él, hasta los 9 años más o menos. Después él vino destinado para acá. O sea que el por qué entré en la Escuela Naval era obvio, ¿no? Porque era lo que quería hacer, que seguir lo mismo que había hecho mi papá. Así entré en la Escuela Naval y sí. traté de seguir hasta los mismos pasos que él, porque él era ingeniero maquinista. Ah, mira. Y yo entré para ser ingeniero maquinista. Y justo cuando entré en la escuela cambió el modo en Sí. las cuales se tomaban las orientaciones. Y entonces, durante toda la escuela, lo que se hizo había dos divisiones, lo que eran comando naval y lo que era comando infantería marina. Sí. Así que yo seguí como comando naval. El, Me acuerdo que mi experiencia de vuelo fue bastante triste antes de ese momento, porque fue el viaje de Bahía Blanca para acá en avión, Sí. que descompuse, fue un desastre total. O sea, mi experiencia aérea era espantosa. Y después, cuando estaba en la Escuela Naval, en el último año, nos llevaban a volar en un Lucombi, un avioncito chiquitito. Sí. Este, y bueno, me pareció bueno como para probar. Entonces ahí es que pedí, después de nosotros el primer año de guardiamarina lo hicimos embarcados en flota, yo estaba en el crucero 9 de julio, Ujú. pedí hacer el curso de aviación, me aceptaron para el curso de aviación y así entré y lo hice. O sea, cambiaste Y después los... seguí la carrera y bueno, después me llamaron, en general mi carrera al comienzo tuve mucho peso sobre la parte aerofotográfica. Sí. Eh, Estuve en la primera escuadrilla que se hizo de fotografía. Fui observador fotógrafo durante bastante tiempo. Me salieron bastante bien las cosas cuando hacía eso. Y, y después, bueno, caí a Maki y en Maki hice mi carrera de ataquista, Sí. donde no pude seguirla mucho, o sea, porque en realidad yo venía siguiendo, soy un año más moderno que Colombo. Colombo era el comandante de los superestandartes. Sí. Y habíamos estado juntos en el año 74 en, en la primera escuadrilla de ataque, o sea, los Maki. Sí. Él era jefe de operaciones y yo estaba en otro cargo de la escuadrilla. Y venía atrás de él. Pero lo que sucedió es que ahí se dio que me pidieron a mí para que fuera a Estados Unidos a buscar un sensor infrarrojo, porque yo era fotointérprete aparte, y entonces me sacaron de la escuadrilla y estuve en Estados Unidos buscando el sensor infrarrojo que después se utilizó en el operativo Independencia. El, y bueno, ahí me desprendí un poco, y bueno, después retomé, ¿no? Por Sí. supuesto, en el 80, En el con la 80. escuadrilla. En el 80 fui como segundo comandante, en el 80,
y como segundo comandante fui jefe de la comisión para ir a buscar los maquinuevos Sí. a Italia, que ahí estuve desde agosto hasta enero más o menos, hasta enero del 81. Ujú. Y en febrero del 81 ya tenía toda la escuadrilla armada y lista. En ese momento teníamos 10 aviones nuevos y 7 aviones viejos. Éramos como 18 aviones y éramos más aviones que pilotos. El, la, en, o sea, el año 81 para nosotros fue un año fantástico porque hicimos... En realidad, la diferencia entre los dos aviones era importante en lo que era el cañón, porque uno tenía cañón de 20 y otro tenía cañón de 30, y parece mentira, pero 10 juega muchísimo, ¿no? Sí. El otro que tenía mejor motor y tenía, lo definitivo es que tenía excelentes frenos el avión, lo que nos permitió operar en pistas chicas. El, el 81 fue un año de muchísima actividad para nosotros con el Batallón 5. Hicimos como 5 o 6 etapas de, de adiestramiento en lo que llamábamos Grupo Aeronaval Insular. Ujú. Trabajamos mucho con ellos. En marzo del 82 hicimos el primero del año, y me acuerdo que ese fue a presenciar la operación el almirante Anaya, Ah, mira. y nos habían designado un blanco, habían armado todo. Bueno, como pasan esas cosas cuando hay visitas para ver cómo trabaja la infantería junto con la aviación, ¿no? Sí. Bueno, nos designaron blanco, lo rompimos el blanco que habían hecho en el primer tiro, y andábamos muy bien. En realidad con el batallón 5 era el capitán Robasio, el almirante después Robasio, Sí. me decía que nosotros éramos su aviación, y yo le decía que en realidad la verdad es que ellos eran nuestra infantería. Había una muy buena coordinación. Oh, excelente, excelente conexión, Bien. excelente. Inventamos cosas y procedimientos de comunicaciones, procedimientos de señalamiento de blanco, ¿no? Realmente un trabajo profesional fantástico. O sea, fue un año con Bueno, mucho entrenamiento. sí, 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 sí. Tanto Bien. es así que, bueno, cuando se da el hecho del 2 de abril, la, lo primero que hace, yo me destaco con 4 aviones al sur. Sí. El objetivo nuestro no pasaba por Malvinas, sino que pasaba por Chile. Bien. Y lo mismo le pasaba al Batallón 5, ¿no? Ujú. La, cuando llegué a Río Grande, esa tarde, ¿no? Porque había salido, creo que salí como a las 10 de la mañana de Punta Indio. Sí. Llegué a la tarde a Grande, había parado antes en Comodoro Rivadavia. Lo llamé por teléfono al jefe de comunicaciones y le dije que poníamos en vigencia el mismo plan que teníamos antes. Y así fue. O sea, nos quedamos con el mismo plan que habíamos estado trabajando hacía Días. 8 días, 10 Sí. días. Y bueno, y ahí nos quedamos, después nos juntamos y todo, y nos quedamos un poco a la espera, ¿no? Viendo toda la actividad que estaba saliendo, sobre todo en la parte de Río Grande para la isla, ¿no? Sí. A partir del momento en que se decidió que la Operación Rosario pasaba a ser otra cosa. Ujú. Te entiendo. Inicialmente la operación no fue la que terminó, ¿no? La Exacto. Operación Rosario era conquistar la isla, sacar a los marines que había ahí y Y después volver, negociar. claro, y después volver, claro, y dejar un grupo de gendarmería. Yo siempre digo que la Operación Rosario fue perfecta, tanto planificada como ejecutada, y después fue como una improvisación y ver qué pasa. Sí, sí, porque en realidad el plan, todo lo que se hizo de plan Ujú. fue sobre la Operación Rosario. El resto fue, digamos, formado sobre la marcha, con Sí, bastantes horrores. con todo lo que eso conlleva. Claro, Ujú. primero que no es fácil, ¿no? En una guerra
lo que es la preparación del personal, Sí. lo que es la logística del personal es importante y hay que tener en cuenta infinidad de cosas. Y para el caso nuestro, por ejemplo, cuando nos tocó destacar, yo había ido, antes de que fuera, yo crucé a Malvinas el 24, 2 aviones. Antes de eso, había estado en 2 oportunidades en Malvinas y lo primero que me di cuenta es que si nosotros íbamos y operábamos desde el aeropuerto de Puerto Argentino, olvídate que íbamos a estar en algún lugar medianamente Cubierto. aceptable, como Sí. podría ser el estacionamiento ahí cerca de... No, ni por casualidad, eso se lo llevaba todo transporte. O sea, todo transporte utilizaba lo poco que había. No Sí. se decidió ampliar la pista, que había para ampliar la pista. Se podía haber ampliado como 250, 300 metros. Con planchas de aluminio. Con las planchas de aluminio que tenía Fuerza Aérea. Yo inicialmente, viendo eso y no pensando en las planchas, por supuesto, porque pensé que las iban a usar, habíamos comprado en Río Grande los tablones de carpintería, porque como hay turba, Sí. los aviones se hunden ahí, no los sacan más. Sí. Entonces nosotros pusimos los tablones, poníamos 3 tablones y lo entrábamos de cola el avión, las ruedas principales sobre eso y después la rueda de nariz sobre el otro estaba en el medio. Y la escuadrilla fantástica como reaccionó, lo hacía, pero lo ensayamos en grande primero, ¿no? Bien. Después cuando vinimos ahí, aterrizamos nosotros, ellos ya estaban antes, cuando aterrizamos la primera vez, yo fui el primer piloto que aterrizó con un reactor, monoreactor en Malvinas. Sí. Cuando llegamos nosotros nos agarró la escuadrilla, nos hizo 4 o 5 señas, nos metió para atrás y ya estábamos arriba de los tablones, ¿no? No, sin Entiendo. problema. Bien. Pero ahí es donde, por ejemplo, empiezan a surgir los temas logísticos que uno a veces no entiende. No es conveniente nunca tener, por ejemplo, combustible Sí. cerca de aviones y cerca de munición. No es bueno eso. No. Es una mezcla media rara. No teníamos salida. O sea, si nosotros dejábamos la munición muy lejos, Sí. no teníamos cómo traerla. O sea, había que traerla que a mano, Sí, no, porque no. los carros que sirven para trasladar munición no podían andar en la turba. El tema del combustible, bueno, lo pusimos hasta donde nos dio la manguera, porque teníamos pillow tank, que son tanques Sí. que se llenan, teníamos una bomba frida para sacar el combustible y ponerlo en el avión, y trabajamos hasta la distancia que nos dio todo, nos dio el tanque, la manguera, la frida y el avión. Y tuvimos en realidad bastante suerte, porque todos los ataques que sufrimos nunca hicieron ningún centro mosca en el lugar preciso, ¿no? Hubiese Si sido hubiera sido la munición. un desastre. Sí. Pero bueno, Y así fue. ahora, por lo que nos comentás, entonces, todo bajo la intemperie, porque los aviones nunca tuvieron No, cubierto. total. Eh, Nosotros estamos en la cabecera de pista que da para el lado de San Felipe, para el este. sí. El, y nada, armamos sobre, al costado de la pista, había como unas lomas, ¿no? Bueno, ahí armamos nosotros adentro, con alguna defensa, un lugar de estar, un lugar de operaciones. Sí. Allá yo mandé, nosotros tenemos un jeep en Punta Indio, se llamábamos Pocatelo, que es un jeep de comunicaciones, donde tenía HF, VHF y media frecuencia. O sea, el jeep podía hablar con Río Grande. Y ese también, por supuesto, lo llevábamos ahí y teníamos comunicación con todo. Con todo lo que había que tener comunicación teníamos. Bien. Fundamental las comunicaciones también. No, básicas. Las comunicaciones son básicas, si no, estamos perdidos. Sí. Y nos adaptamos un poco. Primero nos adaptamos tristemente, pensando que sabíamos nosotros que habíamos aprendido algo en la proveeduría deportiva, pero nos fue bastante mal, porque cuando armamos la super carpa esa que teníamos, Sí. que nos metimos en esa, los pilotos que éramos nosotros y los de T-34, que también cruzaron con nosotros los T-34. Sí.
Dios mío, a la noche se cambió el viento, vino del lado que pensamos. Estábamos cubiertos contra el viento cuando lo armamos, pero después cambió el viento y empezaron a romperse todos los... Chau, Un Carpo. desastre. Se nos cayó la carpa arriba de los catres. Ah, mira. Bueno, de- a- a- por ese motivo fue que nos fuimos al hangar de los víveres, Ah, que quedaba un poquito más allá de la casa del gobernador, pero estábamos adentro del hangar, el personal, no, sí, no los sí. aviones ni nada. Sí, sí, el personal. El personal estaba adentro del hangar, estaba más confortable. Este, y, y después, nosotros uno de los temas graves que había, que era el tema del arranque de los aviones, había que defender la batería, había una casa desocupada cerca ahí de los víveres, Ujú. entre lo que era el hangar de los víveres y la casa del gobernador, Sí. había una casa desocupada, y ahí llevábamos y dejábamos las baterías a la noche para que estén calientes, porque si no, no arrancaban los aviones. Por Si la, las dejábamos afuera, no arrancaban. por la temperatura de la noche. Claro. Mira. Entonces nosotros todas las noches, a las tardes, Sí. cuando ya empezaba a caer el sol, Llevaban las sacábamos la baterías. batería, llevábamos la batería y la poníamos al lado del estufa. Mira. Me imagino Todos que los esos santos son, días. son cosas que se van aprendiendo sobre la marcha. Ah, no, por supuesto, pero si Ujú. no, no teníamos, si el avión no estaba cubierto, la, Sí, la primera que pierde es la batería. te entiendo, te entiendo. Después hay otra cosa que van perdiendo, como nos pasó, pero digamos, la primera que pierde es la batería. Bien. Te hago una pregunta. Cuando vos cruzó la escuadrilla, más o menos, qué cantidad de personal había o sea, cómo estaban distribuidas? ¿Estaban ustedes Y pilotos y ahí, los ahí, ahí mecánicos? nosotros, ahí cruzamos eh, dos aviones Sí. que llevábamos, uno llevaba un mecánico y yo llevaba un piloto. Ujú. No, corrijo, no llevábamos nadie. Ah, Nosotros íbamos los dos solos. sí, El- la, y antes había cruzado con un F-28, sí. habrán sido aproximadamente 10, 12 de la escuadrilla, entre dos pilotos, el jefe de logística y, digamos, la rama de especialistas que teníamos en lo que podíamos atender ahí, ¿no? Entiendo, Motores, armas, electrónica entiendo. y algunos repuestos, por supuesto, que llevamos. El, Sí. por ejemplo, una de las cosas que teníamos nosotros era una caja para armonizar los cañones de 30, la misma caja que tiene el Super estándar, que también tiene cañones de 30. Bueno, esa caja la perdimos en el bombardeo de los ingleses, el primer bombardeo, porque Ah, mira. ellos hicieron en su ataque. Sí. Bueno, primero hay que mencionar que el ataque de los Vulcan fue un desastre. Fue un desastre total, Ujú. porque si el objetivo era romper la pista, no hicieron nada. Es lo que menos hicieron. No, 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 no. No es solamente lo que menos hicieron, sino que fue un ataque con poca vocación, yo diría, ¿no? Ujú. Lo podrían haber hecho de otra manera, sobre todo con el esfuerzo que hicieron de venir de Ascensión para acá 3 veces cargando combustible y todo. Sí, Este, realmente alguno se podría haber jugado con un ataque rasante y le hacía bolsa la pista. y encima en El ese momento contaban con la sorpresa ellos. total, no, bueno, no, radar teníamos, radar tenía. Ujú. Lo que pasa es que hicieron un ataque en altura Eh, y a ella no es lo mismo, Cambia la cosa, sí. no es lo mismo. El, bueno, cuando vino el ataque ese de los Vulcan, por ejemplo, a nosotros nos agarró en el hangar de Vive. Nos quedamos. Nos quedamos todos adentro porque creo que era más peligroso salir que quedarse, por cualquier cosa. Entiendo. Cuando se hizo de día, me fui yo para el aeropuerto a ver qué había pasado y ahí me, no llegué a los aviones, porque ni bien llegué a la plataforma, que me quedé hablando con el capitán Gafoglio, que era el jefe del arsenal del apostadero Ah, naval, sí. me quedé conversando con él, que fue el ataque de los Harrier. Y A las cuando vino el ataque ocho, de los ocho Harrier, y pico de ahí la sí la mañana. mano, claro,
El ataque de los Harrier sí se ponía un poquito pesado, porque ahí nos atacaron con Beluga. Y la Beluga es una bomba que tiene 19 aros Sí. y que tira como si fuera granada de 5 pulgadas. Cosa. Y como las va desparramando, Sí. o sea, no es el impacto de una bomba, sino que va desparramando pequeñas bombitas, tiene un efecto aplastante porque se cumple el efecto Doppler, ¿no? O sea, uno va sintiendo, y si se le viene encima, dice la última que en la cabeza. Si el efecto es al revés, que siente, y se va, bueno, listo, se va para el otro lado. Es otra cosa. Es muy brava esa, sobre todo para la infantería, ¿no? Atacaron con eso y además atacaron también con bombas, con todo, tiraron de todo. Sí. Y hubo una que hizo explosión en unos tanques de combustible que estaban al lado de un hangar, que en las fotos se ve porque es la que tira más humo y todo. Bueno, esa fue donde había tanques de combustible. Los tanques de combustible estaban al lado de un pequeño hangarcito muy chiquitito, Sí. donde nosotros teníamos elementos, teníamos tubos de oxígeno que después explotaron y fue espantoso. Sí. Y entre ellos, bueno, la bandera nuestra, Mirá. más la caja de armonización de los cañones, que la perdimos. Y no hubo Se quemó forma todo. de recuperarlo. No, se quemó todo Ujú. imposible. Aparte del combustible, cuando explotó, que hizo todo eso. Después cuando explotaron los tanques de oxígeno, ni Ya hablar, está, olvídate. ni hablar. Y bueno, así nos sorprendió el ataque, pero no, a los aviones no le pasó nada. Y al personal tampoco. Bien. No, el único que tuvo eh, un poco averiado por una esquirla Sí. fue un suboficial de Marina que estaba con el capitán Anselmi, que él era el aeronaval que estaba en el Estado Mayor. Ah, bien. Habían ido ahí, creo que tocó una esquirla, una cosa así. Pero Bien. después el resto no hubo. Lo que sí fue, por ejemplo, destruyeron toda la estación, Sí, sí. Cuando se ven las fotos es estaban en el increíble. estacionamiento, destruyeron todo. Pero en realidad en las bombas, nada. Tanto es así que al día siguiente, o esa tarde creo, Ujú. yo, yo, era, yo hice el viaje de instrucción con una promoción de la Fuerza Aérea porque era el más antiguo de los aviadores navales. Y el viaje de instrucción de ellos, ¿no? Que fue Sí, el año anterior a que se cayera el T-48 en Centroamérica. sí. O sea que conocía los mayores que estaban ahí, yo los conocía todos. Vos en ese Y momento fue eras capitán de corbeta, ¿no? capitán de corbeta, sí. Y Bien. lo mismo que mayor en En el la ejército. Fuerza Aérea o en el ejército. Sí. Y la, cuando hicimos una recorrida ahí, que estaba también el Comodoro Lostri, creo, Destri, yo le decía, si quisieron romper la pista y no pudieron romper la pista, rompámosla nosotros porque nos van a sacar fotos. Seguro nos van a sacar fotos. Ujú. Y entonces hay una técnica para hacer eso, es tirar tierra sobre el cemento y armar una montañita Ujú. alrededor, porque la foto cuando pasa y ve Parece eso, un cráter. a menos que hagan estereoscopía y lo trabajen, la primera impresión que hay es que eso es un agujero, Ah, mira. que eso es un agujero. Bueno, así lo hicimos en un pedazo de la pista que quedó después, ¿no? Y lo que motivó todo eso, más todos los ataques posteriores, que la escuadrilla tenía operación de limpieza todos los días. Entiendo. Todos los días, de los 5 bloques de cemento que componían los 40 metros de pista, Ujú. nosotros todos los días barríamos el central, porque estaba lleno de porquerías y eso, y había que tener, sobre todo después que pasaron los Harrier, porque esa bomba que tiran beluga, Sí. hay algunas que pueden ser, que se llaman antirremoción, o sea que no explotan la bomba, la bomba queda en el piso. Ah, Cuando viene alguien para hacer algo, ahí es donde explota.
sea que también Trabaja más como una mina que como una bomba. te deja como un mini campo minado. Claro, claro. Ujú. Y nosotros todos los días teníamos que limpiar eso. Limpiábamos con la escuadrilla, limpiábamos, salíamos, porque siempre había ataque, entonces Sí. nos íbamos a desparramar a cualquier lado saliendo de la pista, ¿no? Tengo entendido que Eh, el aeropuerto todos los días recibió ataques, ¿puede ser? sí, 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 Eh, sí. En general, sí, a menos que hubiera alguna situación meteorológica sí, particular y todo. sí. Lo que pasa es que también los Harrier ahí hicieron un ataque de baja altura, el primero, ¿no? Ujú. Eh, Después también hicieron ataque de baja altura, pero también dejaron de hacer ataque de baja altura y empezaron a trabajar más arriba, ¿no? Cuando empezaron a recibir la Y artillería no, antiaérea. claro, se ponía, la defensa antiaérea se puso a sacarle punta Sí. Y hacer y efectivo. eso pasó. El, pero bueno, así fue hasta que salimos. La primera misión que tuvimos nosotros fue la búsqueda de nos habían dicho que era seguramente un porte helicóptero, Sí. porque había actividad de helicópteros encima, y estaba como entre 60 y 70 millas al 120, o sea, al sudeste de Puerto Argentino. Sí. Nos fuimos para el lado de Aláfrica. Eh, Salimos con Benítez en Ujú. formación en línea que hicimos, para si nos bajaban, que bajaran a uno y no a dos, ¿no? Entiendo. El, la, un día espantoso, pero con toda la de la ley. Techo bajo, Sí. baja visibilidad, en determinado momento un poquito de niebla, un desastre. Creo que como le decía a Nicolás, si encontrábamos el buque, más que atacarlo, lo chocábamos. Ah, no había Porque nada. veníamos rasantes nosotros. O sea, Ujú. no, no, no. O sea si yo levantaba el avión para tener mejor visibilidad, para hacer lo que se llama un reconocimiento armado efectivo, ¿no? Sí. De yo tener una mejor visibilidad, aunque me exponga, y me quedaba instrumental si había nubes arriba. No veía nada. Entiendo. No, 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 no era un buen día para hacer una exploración. Y no encontraba nada. Este tipo de órdenes, ¿qué venían del comando naval? No, del comando conjunto que se armó el mal. Ah, comando conjunto, Primero no bien. hubo, después sí, Ah, que era lógico, ¿no? Y ujú. aparte de eso, también hacer el plotter y todo lo demás, que no había tampoco. Entiendo. En eso había bastante experiencia, digamos, Marina tiene bastante experiencia de eso, porque lo clásico que tienen todos los buques, ¿no? El Ujú. ploteo, la sala de situación, Sí. la central de informaciones de combate. El, Ahí se armó después la sala conjunta y de ahí venían las órdenes. Ah, bien, bien. Y esta misión era entonces atacar un porta helicóptero. Porte helicóptero que estaba lejos, en unas Sí, malas condiciones de tiempo, que no lo encontramos y nos volvimos. Hicimos un triángulo para ver, sí. suponiendo, hice el triángulo hacia la izquierda con toda la intención de decir, si el buque está ahí, por ahí, si va navegando hacia alguna zona, seguramente va a estar navegando hacia el este de Malvinas, no va a estar navegando para el sur, va a Exacto. estar navegando para el este de Malvinas. Pero no vimos. Y no teníamos tampoco ningún elemento, no teníamos radar, no teníamos nada. Era encontrarlo, verlo. Y Verlo, para sí. verlo, el tiempo nos dijo que no lo podíamos ver. Bien. No lo podíamos ver. Y desgraciadamente a la vuelta ahí fue donde había bastante turbulencia en el faro San Felipe. Sí. Yo aterricé, me fui hasta el fondo para darle lugar a Benítez para el aterrizaje. Me fui hasta el fondo, quiere decir que yo el avión lo podría haber parado antes, pero lo dejé correr el avión hasta el fondo de la pista para que él tuviera todo el espacio Sí. de poder aterrizar, y ahí cuando di vuelta vi la humareda del accidente de él. ¿Y él en qué parte se accidentó? Porque no fue en la pista. No, 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 Ah, no. Él
él venía, por lo que me dicen, Sí. yo, digamos, no lo vi porque después, cuando volvimos, ya pasamos a formación de combate, él se puso Ujú. atrás mío como para aterrizar Sí, primero uno y después el otro, no en formación. sí. El, la, él, lo que me cuenta la gente de tierra, Ujú. que mirando mi avión y comparando con él venía volando mucho más bajo que yo. Ah, mira. Él venía volando mucho más bajo. O sea que él venía como para hacer una aproximación muy chata. Cuando lo tomó la turbulencia, que fue pasando el faro San Felipe, ahí es donde no lo pudo aguantar. El avión era un excelente piloto, Benítez. Ujú. Excelente. No lo pudo aguantar el avión y eyectó. Pero eyectó con el avión en el suelo. O sea que él Ah, quedó a 2 metros del avión, nada, con el sí. avión inclinado, todo. Esa fue Era la primera baja. teniente fragata, era, ¿no? Teniente de fragata, sí. Y como nos comentaste, excelente piloto, muy buen No, piloto. excelente, excelente piloto. Sí. Y, Voló ese vuelo que ujú. hicimos hacia ese supuesto por helicóptero, Sí, venía, porque yo le exigí venir sí, volando en línea, con mala visibilidad y manteniéndose más o menos a 150, 200 metros mío, era, tenía complicado, que ser buen piloto para poder hacerlo. te Sobre entiendo. todo cuando le dije que empezamos el giro, porque el giro, cuando empezamos el giro, evidentemente yo le reduje potencia para hacer el giro, porque si no a él lo tenía, lo llevaba tirando. Te entiendo. Pero ahí hizo el giro excelente, ¿no? Pero se mantuvo en todo fantástico, un piloto buenísimo. Una pena, una pena. Ahí, en ese momento, la escuadrilla, y vos más como jefe de la escuadrilla, ¿cómo, o sea, obviamente es impactante, pero cómo te sobrepones a la primera baja? Te sobrepones, Hay que seguir. te sobrepones. O sea, me fui a la noche a la iglesia a rezar Ujú. y listo. Sí. Y sigamos. Lo Esperemos la enterramos al otro próxima. día. Al otro día lo enterramos en el cementerio de Puerto Argentino. Después, la Sí, historia de Benítez ahí a veces se confunde. Porque lo enterramos en el cementerio del Puerto Argentino. sí, Ahí yo saqué el casco, le saqué el rosario y lo puse sobre la cruz. sí. Se hizo una formación, como corresponde, ¿no? Ujú. Después sé que seguramente a pedido de los keltas o alguien, se dio otro sector Ah, mira. para enterrar a los muertos, a los caídos. Ujú. Algún sector próximo ahí de la ciudad, ¿no? Sí. Y después de eso es donde aparece el cementerio de Darwin, donde ahora está. Ah, te Pero entiendo. el primer entierro de Puerto Argentino fue como si hubiera sido uno de los kelpis, De, ahí, de- donde de- era el cementerio de ellos. Te entiendo, mira. No, no conocía eso. Sí, Bien. sí. Después lo cambiaron a otro lugar por alguna disposición que se dio y después, sí, cuando Descansa ya ahora terminó todo y eso y se armó en Darwin, ahí lo Darwin. llevó. Bien. Y tengo una pregunta ahora que mencionamos jefe de escuadrilla. ¿Qué significa ser un jefe de escuadrilla? O sea, obviamente, vos como jefe de escuadrilla, vos también hiciste misiones de ataque, pero además, ¿qué otro papel tiene el jefe de escuadrilla? Conducir hombres, manejar buques y ofrecer las armas al servicio de la patria en el mar. Lo de cualquier comandante, Ujú. es eso. Manejar hombres, cumplir las misiones, esa es la función de cualquier comandante. Ujú. Cada misión que te Eh, llegaba a vos, ¿vos las cumplías al pie de la letra? ¿Vos tenías como tu mini estado mayor y podías decir esto conviene más, esto no, conviene menos? no, 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 teníamos muy en claro lo que te podíamos hacer, lo que Sí. no podíamos hacer, y si venía una orden donde me pedían que hiciera un viaje a la luna, Ujú. le decía Te que entiendo. yo a la luna no iba. Bien. Y además se dio otra característica, porque cuando fallece Benítez, Sí. nosotros nos quedamos con un solo avión. Al quedarme con un solo avión, por supuesto que pedí a Río Grande que vinieran aviones. Ujú.
elemental, ¿no? Y insistentemente que pedí que vengan aviones. Sí. Y no cruzaban. No cruzaban porque siempre o la situación táctica o bueno, la cuestión es que no cruzaban. Sí. En ese periodo, yo estuve en el Estado Mayor. Yo estaba, digamos, tenía como puesto el Estado Mayor, con Anselmi, con Arce, y con todos, y con el general Menéndez, y con todo, con Otero, con todo. Sí, sí. Entonces yo me integré ahí al Estado Mayor. Y bueno, y es una vivencia diferente, ¿no? Porque una cosa es ser comandante operativo y otra cosa es ser del Estado Mayor. El Estado Mayor trabaja con números y el comandante trabaja con nombre y apellido. Ahí está la diferencia. Sí. Entiendo. De todas maneras, bueno, ahí pasó, los aviones demoraron. Cruzaron los aviones cuando a mí me llamaron para que fuera a Puerto Argentino, Sí. a Río Grande, para organizar la escuadrilla. Cosa que... No. Te lo digo sinceramente, Sí. desgraciadamente, cumplí la orden. Mal Viste hecho. que... No la tendría que haber cumplido. No la tendría que haber cumplido. Que organicen ellos la escuadrilla. ¿Qué es la escuadrilla? Está el segundo comandante allá. Totalmente. No, sí, no. O sea que te tuviste que Pero volver a Río Grande. fui a Río Grande Sí, pensando que iba y me venía. sí. Bueno, cuando llegué a Río Grande me mandaron a darle el pésame a la familia de Benítez a Buenos Aires. Medio raro, ¿no? Bastante. No me gustó. Y aparte tiene otra cosa. Uno cuando está metido en el medio de un conflicto, así como ese, donde está constantemente bajo presión, y Sí. uno se va haciendo una coraza, parece mentira, uno se acostumbra. Uno se acostumbra a las bombas, se acostumbra a que lo ataquen, se acostumbra a todos los días decir, ¿será esta mi última mañana? O sea, uno se acostumbra, ¿no? Sí. Parece mentira, pero uno se va acostumbrando. Además, ahí tenés otro efecto más, que el comandante, como comandante, yo lo mínimo que tenía que dar era el ejemplo. O sea, en mí no iban a ver jamás un, un detalle de lo que me pasaba adentro, que me pasaba adentro a mí, lo mismo que le pasaba a ellos, ¿eh? Sí. No tenía Exactamente forma igual. de Nada más demostrarlo. que nunca jamás se lo demostré yo. Te entiendo. Y es básico, el ejemplo es básico ahí, porque si no, no se puede conducir. En situaciones de conflicto es básico el ejemplo. Y en otras cosas, política, también es Es básico el básico, ejemplo. obvio. Exacto. Claro. Y hablando del ejemplo, también es bueno ver al comandante de la escuadrilla como vos, por ejemplo, que cumpliste misiones de ataque. Yo siempre que estuve, porque tuve ese espacio que no estuve, que Sí. fue cuando sí estuvo el que llegó con uno de los aviones, de los tres que vinieron. Uno de los aviones fue Owen Cripp. Y a él le tocó hacer la misión de San Carlos, Sí. que ahí yo no estaba. ¿Vos estabas en Río Grande Yo en no ese estaba. momento? Yo no estaba en Puerto Argentino, no, yo estaba en Río Grande. Te entiendo. Había ido ya a darle el pésame a la familia de Benítez, había vuelto a Río Grande Sí. y ya a partir del día, no sé qué te puedo decir, 21 o 22, yo ya estaba listo para cruzar y Sí. no me dejaban. ¿Y qué te No me decían? dejaban cruzar. Que no cruzabas? ¿Por qué? ¿Porque no había No vuelos? cruzaba por la situación táctica, por una cosa, por la otra. Hubo uno, desgraciadamente, ya estábamos listos para salir, Sí. y fue el desgraciado accidente que tuvo su Su bizarreta, bizarreta Juan. en Río Grande, sí. Escuchame, lo tuvo a 30 metros mío el accidente, su bizarreta. Mira. Porque estábamos nosotros detrás de unas montañitas que habían hecho para defender un poco los aviones Sí. sobre un posible ataque a Río Grande. Y él aterrizó sobre la pista, venía con bombas que no le habían salido, por eso venía en esa situación, y todo se fue de la pista, quiso eyectar, le fallaron los cartuchos, se levantó por 30 metros, una desgracia. 23 de mayo. Eso fue el 23. Sí.
Y Y ahí vos, esperamos nosotros y pude cruzar el 26. Pero ah, te digo que francamente habré estado 5 o 6 días esperando no sé qué, porque como yo les decía, no esperen ujú, que en Puerto Argentino haya una situación favorable, porque no la va a haber nunca. nunca, obvio. Entonces, si ustedes me dicen que ahora están atacando Puerto Argentino, yo le diría que ahora tengo que salir. Ujú, Este es el momento de salir. Están atacando Puerto Argentino, salgo para Puerto Argentino. entiendo. Ese Me, es el ima- momento. me imagino que esos días caminaba por las paredes, el techo, por todos lados. Sí, hombre, pero Sí. Más sabiendo que tenías a tus sí, hombres allá. sí. Y una vez Y ahí que, cruzamos, y ese día nosotros cruzamos el 26 con con tres tres aviones. aviones, Sí, porque ellos cuando se quedaron allá tuvieron fallas de aviones también. sí. Por eso salió, Cripa salió solo, porque el avión que va a salir con él, que era Talarico, no pudo arreglar la rueda. Y tengo entendido que por doctrina siempre mínimo es la sección de dos, ¿no? Dos, la unidad La unidad. es dos. El, la, sí, es lo normal en los aviones de ataque es Sí. salir de a dos, sobre todo los que salen, los monopostos, ¿no? Y Ujú. nosotros, por más que éramos de dos plazas, nunca se voló dos plazas el avión. Siempre El uno. avión siempre se voló solo, Ujú, te entiendo. a poner Y a riesgo cosas que no valía la pena. que no vale la pena, te entiendo. Y tengo una pregunta. Vos el 21 que estás todavía en Río Grande, ¿vos te enteraste de toda o sea, de toda la vivencia de Cripa que fue espectacular? Después, Después cuando llegaste allá te enteraste. O sea, de- ahí te enteraste que más habían tarde, inmediatamente no, Ah, porque yo cuando estuve en Río Grande sí, no estaba en lo que era la sala de operaciones de Río Grande. Yo entiendo. en Río Grande estaba al pie del avión, listo a que me digan que salga. Ujú, Y después en el comedor comiendo y yéndome a dormir y volviendo de nuevo a ver para salir. O sea, que en realidad lo de Cripa yo me entero después. entiendo. Y vos, como ya, obviamente, oficial ya de la Armada, con capitán de corbeta, con varios años ya dentro de la fuerza, el desembarco, que muchos sabemos que el desembarco es algo clave, que el desembarco, lo primero que hay que hacer es evitar que hagan la cabeza de playa, porque si no, sabemos que tenés un pie afuera, en una isla. Toda la doctrina dice eso. Exactamente. Vos cuando te enterás de que los ingleses desembarcaron y hicieron la cabeza de playa, ¿se te vino algún pensamiento en la cabeza? O sea, ¿cómo lo...? Para mí Sí. era elemental, además lo propuso Robacio, era elemental avanzar como pudieran Ujú, para contenerlos afuera, evitar que se... O sea, con la aviación no se gana ninguna guerra, ujú. a Sí, menos que tire la bomba atómica. Con la aviación no se gana la guerra. La guerra se gana con la infantería. exacto. Entiendo. Y la manera de contener una cabecera de playa es con tropas. Es con tropas. Donde uno le empieza a dificultar las cosas, Ujú. ¿no? Y a ellos lo único que lo dificultaba eran los aviones que atacaban. Y los aviones que atacaban encima no podían llegar a sus objetivos. Porque el objetivo de todos los aviones que salieron, de la Fuerza Aérea y de la Marina, de todos, Sí. Porque ese 21 fue eran los buques increíble. logísticos. Eran los buques logísticos, no eran los destructores o las fragatas. No lo Pasa, eran. pasa que era lo primero que se Lo que pasa encontraba. que lo que pasa es que se acercaban y lo primero que se encontraban era una fragata, entonces ahí es donde tiraban, Exacto, exacto. porque estaban todos rodeados. Ujú. Sí, pero yo siempre imaginé que si hubiesen hundido los buques logísticos, o por ejemplo el Canberra que venía con el regimiento de paracaidistas y no sé con cuántos más, Sí, la historia hubiese sido otra. totalmente. Bueno, si hubieran salido los torpedos del San Luis, también hubiera sido otra la Sí, historia. sí. Pero bueno, así fue, así fue. La, o sea, el ataque a los buques de guerra Ujú. fue motivo de que estaban interpuestos sobre su objetivo. ¿Qué iban a hacer? Nada, los iban a esquivar, no No hay podés, si te forma, están tirando de ahí, no hay forma. No los llegás. rematás, pero por supuesto. ¿eh? Ujú. Pero no era la misión, a La veces uno se misión. confunde con...
entiendo. Pues la gente que no sabe se confunde. No, no es que ellos iban a atacar esos buques, no, Ujú, ellos iban a atacar los buques logísticos, los que tenían toda la carga, todo el peso, el personal, eso era lo que había que atacar. ujú. Lo mismo que pasó cuando sobre el desembarco que quisieron hacer, que eso fue una locura inglesa total, El 8 de ¿no? junio. Claro, el Sí, desembarco de Isabel, que lo atacó Fuerza Aérea, le hizo bolsa, sí, donde estaban todas las tropas, chao, se armó el descalabro infernal ahí. sí, Pero por eso, o sea, no, no era la misión entiendo, los buques de guerra. entiendo. Y para el desembarco, yo soy un convencido, así siempre lo leí en todos Ujú. mis cursos, toda cabecera de playa tiene que ser contenida. Sí. Y la única tropa que había era la gente del ejército que estuvo ahí, pero que iba a ser 40 Y no, hombres estaba todo, contra una estaba, no, brigada. pero, no, no, pero si querés pensar, o sea, ante el supuesto de que nada no vale si hay un Ujú, desembarco, si vos decís, si hay un desembarco, no hago nada, no vale, ujú, ya no vale eso, no vale. Eh, no sé, mover el regimiento que estaba en Darwin ujú. para que cerrara un poco la fila antes de que se lo cerraran para dos. Exacto. Destacar a alguien. El mejor para destacar a esa zona es el batallón 5, que es el que estaba más acostumbrado a la zona. Ujú, Y me decían, ¿y hasta dónde llegaba? No sé hasta dónde llegaba, no sé. No lo sé hasta dónde llegaba porque era bastante difícil el tema. sí. Pero seguro que algo se iba a complicar la cosa, ¿eh? Ujú. Seguro. Sí, se quedaron de brazos cruzados. Y no, se quedaron con la misma defensa que había, mandaron comandos. Miren el Esteves, que estuvo fantástico, ¿no? Que él Ujú, venía de Darwin y todo, sí, se bajó 3 helicópteros, armó un desastre. sí. Eh, pero eso es lo que había que hacer, lo que habría que haber hecho. Jugarse ahí, no esperar a jugarme que yo le voy a ganar la defensa en Puerto Argentino. La defensa de Puerto Argentino era una cáscara de cebolla. Ujú, Pasaban el primero y te metías hasta el fondo. entiendo. Sí, sí. Esa era la realidad. Estaban todos puestos en línea, armados. O Estático, sea, sí. bueno, sí, lo uno es la Primera Guerra Mundial. Ujú, Hoy guerra más de movimiento y de todo eso. exacto, entiendo. Nuestros francotiradores estuvieron fantásticos. Bueno, pero es toda una sucesión de cosas que hay que hacer y hay que ir cambiándolas de acuerdo a las circunstancias. Hay que ir cambiándolas de acuerdo a las circunstancias. No se puede sino de otra manera. Entiendo. Nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo, cuando yo llegué el 24 de abril, el, no se podía hacer nada con la gente, con los kelpers. No se podía hacer nada. Entonces, decía, pero escúchenme, yo estoy escuchando la radio. Ellos tenían una radio local, Sí. una radio local que era para todos los pobladores ahí de Malvinas, ¿no? Como una radio Colón, que era Ujú, Radio Mitre, sí. ¿no? Salía Radio Malvinas ahí. Yo decía, pero le están pasando todos los datos nuestros. O sea, ¿cómo? Además, todas las estancias tenían radio. Sí. Bueno, el 30 le sacaron la radio a San Carlos, a la estancia de San Carlos. Recién en 30. Sí. Te entiendo. O sea, es difícil, ¿no? Pero a veces la guerra no se hace por la mitad. O se hace o no ¿Cuándo se hace. se hace? Exacto. Se hace o no se hace. Exacto, porque ahí cada error es una Y vida. yo no te digo que había que pegarle a nadie ni hacerle ninguna locura, pero le saco todos los medios disponibles. Revisar, obvio. Por ejemplo, a nosotros, yo lo veía ahí cuando estaba en el Estado Mayor, nos estaban atacando todos los helicópteros. Yo decía, pero ¿por qué están los helicópteros donde lo quieren poner allá, donde estaba el regimiento de los Marines, o lo ponen donde estaba el hipódromo? ¿Por Ujú. qué no lo ponen al lado de la casa de gobernador o al lado del hospital? Si ahí no lo ¿Por qué van no a lo ponen tirar. ahí los helicópteros? A ver si tiran. Ujú. Porque evidentemente lo que le querían sacar a la fuerza era movilidad. Estaba, pero cantado.
que le querían sacar movilidad. Sí. Ese de sacar movilidad iba con, me causaba gracia a mí, porque todo el mundo pensaba que iban a desembarcar en la península de San Luis, que es la que está al norte de Puerto Argentino. Sí. Sí. No, 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 no. Son ingleses, los que vienen son ingleses. ¿Cómo van a desembarcar en la península de San Luis? Que la península de San Luis, por más que metan toda la tropa ahí, termina en un istmo de 200 metros. Es Imposible. ilógico. Imposible, imposible. No, iban a venir de donde vinieron. Y sí. De ahí, de un poco al sur, iban a venir de donde vinieron. Aparte la típica doctrina británica, desembarcar donde el enemigo no se lo espera. Sí. Y ellos ahí tuvieron, porque en realidad, yo creo que en el viaje que hicieron desde Ascensión, eh, se preocuparon, ¿no?, de ver cómo... Había dos cosas: ver si causaba algún efecto para nosotros en la fuerza que imponían, y además de ellos es completar quizás un programa de desembarco en fuerza, ¿no? Y lo que coincidió es que había un oficial embarcado con Woodward que había estado en Malvinas y conocía muy bien la zona, conocía San Carlos. Y bueno, después seguramente con los comandos y eso habrán hecho todos los trabajos de inteligencia necesarios Y lo usaron para desembarcar. para desembarcar, claro. Porque se daba bien, o sea, era una zona que, digamos, había los buques más grandes, pesados y todo, se podían recostar sobre el costado del sur del estrecho de San Carlos, y ya le metían 2 o 3 buques adelante y los tenían bien cubiertos, ¿no? Porque por atrás no podían venir. Sí, sí. No es difícil. Bueno, hicieron una gran maniobra naval, ¿no? Pero nosotros no hicimos. No hicimos lo que dice la doctrina. No reaccionamos. Lo que dice la doctrina, no lo hicimos. Te entiendo. Una cabecera de presa no se puede dejar de desarrollar. Te entiendo. Con lo que sea. Me dicen, pero me cambia la forma de batalla. No, pero no estamos en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial hacíamos la zanja, nos quedábamos en la zanja, y nos matábamos, estábamos a 60 metros uno del otro, que levantaba la cabeza, le agujereaba con el casco. Digo, hoy no es así la cosa. Hoy, mejor dicho, hace 40 años no era así la cosa. Hoy aparte, es totalmente diferente. Te entiendo. Totalmente. Hoy es totalmente diferente. Pero digo, es así. Ahí había que haber procedido, haber hecho algo. Algo, no sé qué, algo. Bien. Se le ocurra a alguien algo. Bien. A Robacio se le ocurrió ir. Soy consciente. Sí, sí. Y no lo dejaron. No. Una lástima. Sí. Era difícil, pero por lo menos hubiera sido muy molesto para ellos, muy molesto. Tener que encontrarse así con un batallón como el 5. Hay que pensar que no lo pasaron al 5, cuando atacaron. Todos los demás fueron sobrepasados o volvieron. Sí. Al 5 no lo pasaron, Se pudieron replegar. Sí. No, después, definitivamente, por más que primero no le creyeron cuando dijeron que listo, pero después cuando, chao, se acabó, el 5 entró a Puerto Argentino desfilando. Exacto, comunidad, sí. No, hubiera sido interesante, pero bueno, a veces ya pasó, de verdad. Y te hago una pregunta, vos cuando llegaste, cuando volviste, mejor dicho, el 26 creo que me dijiste. Sí. ¿Qué misión te tocó, o sea, a la escuadrilla, le tocó alguna misión? Ahí, cuando llegué, bueno, el 26, yo salí con la escuadrilla de Río Grande porque me había quedado a mí una idea de que en la isla de Bougainville, yo decía,
esa isla, pues, que queda sobre el este del estrecho San Carlos, ¿no? No, sur, sudoeste del estrecho San Carlos. Una islita. Es ideal esa isla para tener montado un piquete, pero divino, ¿no? Así que salimos y yo le dije, vamos con armas y cuando pasemos por ahí hacemos reconocimiento armado, al que veamos le tiramos porque nuestro no es, ¿eh? Y no había nadie, no había. Te falló la intuición ahí. No, llegamos nosotros bien, sin problema, ni bien aterrizamos, nos atacaron los Harrier, porque Ah, como les avisaban de Chile que salíamos, sí, y siempre estaban las patas eh, dando vueltas. che, atacaron los Harrier, no pasó nada, nos ensuciamos metiéndonos en el barro con cuerpo a tierra, ¿no? Sí. El, la, y el 27 fue cuando, en realidad, ellos ya de antes, el movimiento que tenía previsto el grupo de desembarco era 3 columnas, una columna sur, una central y una columna norte. Ujú. Lo que hicieron ahí fue para obtener alguna victoria antes de llegar a Puerto Argentino, sabiendo que se le hacía largo el viaje a Puerto Argentino por el Atlantic Conveyor, ¿no? Sí, que perdieron Ese muchos fue, helicópteros. no, ese fue un dolor para ellos Ujú. terrible. Pensá que el movimiento de ellos iba a ser con los chinos. Teletransportado, sí. O sea, Uno solo le quedó a salvo. sí, sí, no, sonar, tuvimos que caminar. Ujú. El, la, Cuando sucede eso, que ellos deciden tener alguna acción, es donde actúan sobre Darwin, que empiezan a movilizarse sacándolo al Para 2, al Regimiento de Paracaidistas 2, Ujú. de ellos, que era columna sur, y lo mandan a Darwin. Sí. Entonces, ya a partir del 27 ya había olor en Darwin. Ujú. El, el 28 a la mañana nos llega la orden de darle apoyo de fuego. Y salí con Miguel, salimos temprano, hemos salido a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana. Sí. En Río Grande estaba perfecto, el clima estaba bien, en Puerto Argentino, el clima Ujú. estaba bien. Llegamos y cuando nos fuimos acercando ahí al estuario ese para entrar en Darwin, Ujú. eh, nos saca pitando el observador aéreo, dice que hay una niebla, y claro, mientras él venía comentando, yo, como seguía hacia ese lugar, encontré el manchón blanco y tuvimos que hacer un giro instrumental, veníamos rasando un giro instrumental para salir de ahí, Sí. porque no se veía nada, Mira. absolutamente nada. Llegamos a Puerto Argentino, cuando llegamos a Puerto Argentino, dijimos, bueno, listo, preparen el avión, cuando mejoren las condiciones, allá salimos. Vamos. Mejoraron las condiciones allá y empeoraron las condiciones en Puerto Argentino. Qué Porque cambiante que por es el más que no, clima. no se puso niebla, no, se pusieron 50 kilómetros de viento del norte, que es más o menos como sacarse la lotería. Que en las Islas Malvinas haya viento norte, Sí. es como sacarse la lotería. Y se nos cruzó en la pista y nosotros no podíamos, digamos, porque la forma de despegue, cuando hay viento de traba, es bajarle el ala Sí. al lado del viento, ¿no es cierto? Y además el avión está escrito, las normas, las restricciones que tiene, Ujú. aguanta tanto de viento de través y después no podés. Bueno, y nosotros estábamos excedidos como 2 veces con el viento. Y yo le decía, yo no salgo, no. O sea, yo no voy a dejar un monolito encima con armas en medio de la pista, anulo la pista al cohete. Ujú. Si no puedo hacer nada, contra el viento no puedo hacer absolutamente nada. Hacerme bolsa. Entiendo. Bueno, le dije, cuando mejore esta condición acá, salí. Bueno, en determinado momento salí yo y le dije,
está rotando un poco el viento, voy a salir porque ahora la componente me da. Salimos con Miguel, así Sí. el mismo vuelo, llegamos al mismo lado, contactamos con el observador aéreo, nos dio el blanco, fue un blanco zonal el que nos dio, no puntual, que era una hondonada, que estaba bien a la vista de la... No había problema, no Ujú. había confusión sobre el blanco. ¿Ustedes Eh, iban armados con qué tipo? ¿Qué llevaban? nosotros íbamos armados con cohetes y con cañones. Ah, Cohetes de 5 pulgadas y cañones de 30 milímetros. Cuando levanté un poquito el avión, ¿no? ujú, Cuando me puse en contacto con el observador para ver el blanco, le hice un clic a Miguel, y Miguel me hizo un clic como que sí que había recibido perfectamente y que lo veía. ujú. Entonces ahí bajé yo. Él estaba en formación de combate a mi derecha, atrás. Eh, Bajé, me acerqué un poco más y ahí levanté el avión, bruscamente le bajé la nariz al avión y empecé a tirar con los cañones. Cuando me puse en cohete, como el blanco era zonal, no era puntual, Ujú. le puse más o menos 10 grados al avión así y tiré la barrida de cohete. Cuando tiré la barrida de cohete, cuando vi el globo naranja que me apareció por acá, que me habían tirado un misil de la izquierda, Ah, que era la tropa que venía atacando la escuela por el norte, porque todos los demás estaban viniendo en la dirección normal, digamos. Ellos ujú. estaban viniendo por el norte, por la costa. Te entiendo. De ahí me salió el misil, corté motor, giré, bueno, hice maniobras, Ujú. salí y cuando estaba saliendo de todo ese embrollo ahí es donde me avisa el observador que lo habían bajado a Miguel. ¿Ese mismo misil fue? No. Ah, otro. A él lo baja un misil que le tira a Ricky Strange, que era uno de el operador de misiles Ujú, del Para 2, que primero me tuvo a mí, pero ujú. cuando me tuvo a mí, en condiciones de tirarme, yo ya había tirado los cohetes. Sí, Entonces ahí es donde cambia. Y cuando cambia tiene la suerte de encontrarlo en el medio de la mira a Miguel. mira vos, justo. Justo. ¿Sí? ¿Qué eran esos El, tipo Stinger? sí, Ah, sí, no, un blow pipe. Bloody Pipe, un Sí. poco más grande. El, y bueno, ahí le pregunté si había eyección, si había visto eyección. Todo. Y no había No, visto dijeron nada. que el avión se inclinó y se incendió en tierra. Segundo numeral. Segundo numeral. Y vos ahí ya estabas volviendo. Yo ya estaba volviendo, claro. Ujú. Y ahí es donde aparte que me dicen, de aparte de eso, me dice, tiene Harrier arriba. Ah, encima. No, con el efecto que me dio lo que le había pasado a Miguel, el Harrier, Era lo de menos. Sí, fue como una puñalada en el corazón la que me dio. sí, sí, te entiendo. El, y bueno, de nuevo ahí a Grande. El, en esa etapa, en esa época que fue fines de mayo, Sí. ¿no? Se empezó a cambiar muchísimo el clima, muchísimo. Empezó a hacer frío, nevisca, a la mañana estaba blanca, y ahí es donde me avisan los mecánicos, ¿no? Que venían Ujú. haciendo inspecciones con los aviones todos los días. Sí. Teníamos 2 aviones en servicio en ese momento. El, Ahí es donde me avisan que teníamos corto en los circuitos de alas. El circuito de alas es, digamos, todos los controles que no tienen la cabina van por las alas, para las armas, para todas las cosas, Sí. para todo. Ujú. Sale de la cabina para ahí. Y eso se congeló. Y al congelarse se puso en corto el sistema eléctrico.
Y entonces, bueno, hicimos 10.000 pruebas y ni por casualidad. Eso era de taller directamente. Bueno, le aviso cuál era la situación al almirante Otero. Me dice que vaya a Río Grande para cambiar aviones. Y salí el 5, un vuelo terrible que hicimos. Salimos rumbo sur de Río Grande. De Puerto De Argentino Puerto salimos Argentino. rumbo sur nosotros. Después giramos un poco, nos elevamos, más tarde ascenso en velocidad. Y bueno, y llegamos a Grande con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios también, porque el cálculo nuestro, como veníamos volando, era tratar de llegar más o menos a 10.000 pies, o sea, 3.000 metros, Sí. sobre Río Grande, sin combustible. Ah, Ese era el cálculo que teníamos nosotros para lo que sería una condición, la peor, que es la que hay que considerar. La peor condición era esa. sí. Y porque el viento viene del oeste, o sea, íbamos contra el viento. Más consumo, obvio. La peor condición iba a ser esa, según como nos tocara. Pero si nosotros estábamos 3.000, yo diría que si estábamos con 3.000 metros a la vista de Río Grande, aterrizamos. El, se nos dio una casualidad porque tuvimos viento de cola, viento del este. Entonces, cuando el indicador, el DME, que es el que marca la distancia, el que dice dónde está la baliza y qué distancia tengo a la baliza, cuando vi que se empezaba a mover, diciendo que está para allá, y se empezaba a mover, y me dio una distancia que nos sobraba, pero cualquier cantidad. Pero fue una salida brava porque salimos rasantes allá, ¿eh? Y volábamos a 3 metros, encima pasamos por un banco de peces, así que estaba lleno de gaviota, de gallinacio que Ah, fue volaban. bastante complicado. No, pero eso fue espantoso ahí. Pero estaban todos los pájaros de Sudamérica delante de nosotros. Parecía a Pero propósito. era eso, seguro, seguro. Había un banco de peces, Ujú. seguro. Y esas bestias se meten en la turbina y no quedamos ahí a Sí, entiendo. darle a Gardel. Y una vez que vuelven a Grande, Cuando volvimos a Grande, nos mandan a Ushuaia y yo pregunto, porque yo tenía la orden de Otero de volver con aviones, que no se iba a hacer, no se iba a producir ningún cambio de avión. Nos mandan a Ushuaia, eh, pasamos la noche en Ushuaia y al día siguiente despegamos para Punta Indio, porque teníamos que dejar los aviones en Punta Indio. sí. Y ese fue el cierre fue espectacular. Despego yo con una meteorología incierta, como ya te digo, había mucho frío, agua, nieve. Sí. Despego de Ushuaia y teníamos nubes bajas. Entonces me quedo yo en el circuito ahí, para que me vea él para después hacer ascenso en altura. Ujú. Digamos en formación, ascenso en formación. Sí. Entonces me quedo esperando y cuando veo que despega, que a la mitad de la pista, ¡pah!, se para el motor. Se queda clavado ahí en medio de la pista. Y había entrado agua en la turbina. Bueno, lo sacaron, demoré. Mientras lo sacaban, yo me quedé haciendo toca y siga en Ushuaia. Ujú. Cuando me dan la orden, listo, puede aterrizar, voy a aterrizar. Te imaginas, había hecho 3, 4. Lo puse en la cabecera de la pista, ¿no? El avión. Y, y cuando intento frenar, entro en hidroplane. Patinaste. Hice de todo. Le bajé los frenos de picada, le subía y le bajaba el flap. Creo que lo único que me faltó fue abrir la cabina. Me corría en la pista así y aceleraba, cada vez iba más rápido. No podía romper el agua que se había formado entre la rueda y el piso. Desesperación. Y digo, bueno, la única que me queda es la de Galvez al final. Había una pista, porque yo iba al agua,
Ujú. La pista esa termina en el agua. Sí. Y sale, de donde termina, sale hacia al costado una pequeña pista de 600 metros de tierra, vieja, ¿no? Que tenía Río Grande, lo conocía mucho. Ujú. Ushuaia lo conocía. Usual. Entonces digo, bueno, la última que me queda es esa, y si no, eyecto, chao, listo, ¿qué le va a hacer? Bueno, cuando salí de la pista, que al agua habría 20 metros, digamos, donde terminaba la pista, a donde empezaba el agua, 20 metros. Sí. Y yo ahí ya venía para doblar, porque yo tenía que doblar ahí. Entonces le venía, aparte de venir con, que me daba muy poca bolilla, ¿no? Con los pedales, lo que venía ahí le recontraclavé el freno derecho. Ujú. Cuando agarró, que rompió, salí del cemento y entré en la piedrita esa que había, ¡pah! Y reventé la goma y me quedé clavado. Mirá Yo vos. decía, de la que me salvé y dónde. ¿Y dónde me fui a parar? Sí, sí. Y Y bueno, el aquaplaning que dijiste vos, ¿es algo que suele pasar o...? sí, Ah, sí, sí, suele pasar. ah, es algo que aquí está Sí, muy, muy atento, muy hay complicado. que, hay que tener cuidado, por ejemplo, eso se da mucho eso de pistelada o cosas así. Y Ujú. ahí era lo que pasaba, o sea, sin llegar a haber una nevada importante, hubo aguanieve, Queda una sobre la pista. temperatura que por ahí fue de 3, 4, 5 grados bajo cero, Ujú. se formó esa capa y chau. Y por supuesto yo no me di cuenta en el despegue porque iba tomando velocidad. Entiendo, Yo iba tomando entiendo. velocidad en el despegue, así que no me di cuenta de eso. Y Bien. después cuando venía y tocaba, tampoco, porque yo tocaba y salía. ¿Y seguías otra vez? Claro, yo tocaba y salía. Tocaba y salía. No, no me Me, di cuenta. me imagino que cuando te ibas acercando al agua ibas contando, bueno, bueno, me voy No, inyectando. no, había. Mira, las cosas pasan rápido, pero en realidad cuando estás en esas circunstancias, tenés tiempo de todo, para acordarte de todo. Sí. Verificaba, bueno, primero venía luchando para salir del aquaplaning, ¿no? La, la, lo que tenía era que 3 veces sí verifiqué que había sacado el seguro del asiento. Ah, por si tenías que inyectarte. Claro, Ujú. miraba abajo a ver si lo había sacado. Lo había sacado. Este, el, pero bueno, fue así. Y si no reventaba la goma, por ahí creo que entraba en la pista la otra. Podría haber dado para doblar, si no, no reventaba. Entiendo. Pero estaba al borde del abismo. Ahí. Si me acercaba el agua. Te digo que a veces parece que Dios es aeronáutico. No, 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 sí, seguro. Te, te Y tiene que ayudar. El de arriba te tiene que ayudar. sí, vos podés ser muy ¿No? bueno, pero No, es que tenés que tener, yo qué sé, sí, un poco de. ujú, obvio. Como en todos los órdenes de la vida, ¿no? Sí. Un poquito, sí. Uno prestar voluntad, Ujú. pero si hay otro que también presta voluntad, mejor. Mejor. Ah, Este, empuja más todavía, mejor. sí, sí, por supuesto. Empuja mucho. ¿Y vos de ahí, vos pudiste volver a Puerto Argentino o vos el 14 de No, junio te nunca, enteraste en el nunca continente? volví, nunca quise, ni voy a volver. A menos que haya de nuevo. Si hay conflicto y quieren que vaya, Entiendo. pero ¿Y después no, cómo tomaste la noticia el 14 de junio? ¿Vos ya te lo veías me la venir? veía venir. Eh, No, me la veía ya venir eras- como nada, sí, nada. Vos pensás que yo te dije, llegué el 24. sí. Con el 24 ya venía el movimiento de los tipos de ascensión que habían estado, todos los americanos que le habían Ujú. dado, todo, ya se conocían ese tipo de cosas. Yo en ese momento, estoy hablando del 24, 25, ¿no? Sí. Ahí, miren, a mí lo único que me preocupa es quién nos va a recibir a nosotros. Yo no sé quién nos va a recibir, porque esto viene duro. Entiendo. Este,
Sí, tenían. Yo creo que era bastante difícil, me parece, ganar. Ujú. Pero podríamos haber perdido de otra manera. Entiendo. De otra manera. Sí. Y cuando llega el 14 de junio, ¿quedó parte de la escuadrilla en Puerto Argentino? No, 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 no. Vos pensás que después del ataque de Darwin, Sí. de la noticia que teníamos nosotros sobre el, Esos dos aviones que quedaron fuera de el- servicio. claro, los aviones que estaban con ese problema, a Sí. partir de ahí yo agarré la escuadrilla, todos los pilotos que había, fuera, 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 todos. Se fueron Ah, todos. bien. Y yo me quedé con un grupo de mecánicos. Ah, Grupo de mecánicos, te digo, tres. ujú. Entiendo. Este, porque evidentemente lo necesitaba para cualquier cosa, a ver si podían arreglar, si no podían arreglar, si teníamos que volver. O sea, a los mecánicos necesitaba lo mínimo, con lo mínimo me quedé. Te quedaste con lo mínimo. Todos los Bien. demás, entre el ataque, el ataque de Darwin, Ujú. la evolución que estaba teniendo la cosa en la zona, yo a mucha gente ya la fui mandando. Y fue determinante cuando me dijeron que tenía el tema de las alas, Ahí dijiste, ya el está. corte en las alas. Entonces ahí ya empecé a mandar toda la gente afuera, que vuelvan a grande, en todos los aviones que cruzaban, ¿no? Te entiendo. Te entiendo. Y para vos, la escuadrilla de Maki en general, después de Malvinas, ¿pudieron sacarle provecho a las enseñanzas que le dejó la guerra? No sé. Creo, lo que nos sirvió a nosotros fue pasar la prueba individual, ¿no? Ujú. Haber estado en una guerra. Las cosas que nosotros hicimos en Malvinas son las mismas cosas que hacíamos en Río Grande cuando operábamos con el Infantería Marina. Entiendo. O sea que a nosotros no nos sorprendió ni tuvimos que inventar, excepto lo de los tablones, Sí. excepto lo de los tablones. Nosotros no tuvimos que inventar cosas. Son Ujú. cosas que hacíamos siempre, de trabajar en campaña, pilot tank, la bomba, o sea, todo es igual. Lo novedoso fue la turba Ujú. y el hecho de los aviones ahí a la intemperie y que nos tiraban Mm. de todo. Tener al enemigo enfrente. Y gracias a Dios la fuimos zafando bastante bien. Por más que tuvimos aviones porque nosotros lo que hicimos fue quedarnos con los que estaban en servicio más cerca de la cabecera Ujú. y los otros los fuimos desplegando, porque después sí empecé ahí, porque le dije a la Fuerza Aérea y nos dio chapa, Sí. entonces sí empecé a poner aviones más alejados, ¿no? Bueno, a algunos de esos aviones los agarraron esquila y sacó. Ah, de los El, bombarderos. claro, en los bombarderos. Ujú. Pero los que estaban en servicio estaban bastante bien. Mm. La pregunta tuya es, creo que en lo personal, en lo que es la formación de pilotos, muy importante Ujú. el haber tenido esa oportunidad, ¿no? Sí. Al final de cuentas, uno es de las Fuerzas Armadas y se está preparando para eso. También. Bueno, habernos probado, nosotros habernos probado para eso. Nosotros pensá que éramos los intrépidos y sus máquinas voladoras, ¿no? Un Maki al lado de todos los otros. Sí. Es un avión de adiestramiento avanzado, el Maki, fantástico, muy lindo, pero es de adiestramiento avanzado. O sea, no Ujú. tiene ni una sola defensa. No tiene ni una defensa de Kevlar en las patas. No tiene nada. Nada. Está hecho para adiestramiento avanzado. Ujú. O sea que sabíamos que era altamente vulnerable. Por eso mi decisión de ataque fue nosotros no atacar nunca con bombas, porque con bombas nos exigían nosotros pasar sobre el objetivo. Ah, te En vez con entiendo. cohetes teníamos la posibilidad de tirar de afuera y salir. Y salir.
El, la, el, creo que la escuadrilla, yo ese año dejé el comando, yo tuve 2 años de comandante de escuadrilla, ¿no? El 81 y el 82. Sí. Cuando dejé la escuadrilla, creo que sí tuvo siempre, como lo demostró, ¿no? Pero digamos, ahí se incrementó más una moral fantástica, ¿no? Un sentido de equipo muy fuerte. Teníamos un cartel que decía, el éxito pertenece al trabajo en conjunto, y es cierto. O Sí. sea, lo cumplimos todos, ¿no? El, pero después hubo motivos, que, bueno, como siempre pasa, ¿no? Ujú. Cuando llegamos, por ejemplo, a mí, de cosas que me hubiera gustado, habría sido compartir con otros comandantes, entre comandantes, los temas para sacar alguna conclusión nuestra y Provecho, todo. obvio. Pero como se armó una comisión de análisis de eso, bueno, eso se evitó, Ujú. nuestro hubiera sido interesante si se pudiera haber hecho. No es para acusar a nadie, porque no era la pretensión, Obvio. sino la pretensión era sacar alguna conclusión nuestra. Bueno, Ujú. pero se armó una comisión, dirigida por un almirante fantástico, aparte que estaba. El, la, nos queda el lamento más que nada, ¿no? De las pérdidas que tuvimos. Entiendo. Y que hicimos lo posible, poco, comparando con, digamos, otras unidades que tenían muchísima más capacidad que nosotros, Ujú. pero nosotros lo que pudimos hacer lo hicimos. Exacto. Sí, sí, te entiendo. La verdad, No había mucha posibilidad porque prácticamente era el único reactor que podía operar en Malvinas, el nuestro. por la pista corta que tenía Puerto Argentino. Sí, por la pista corta. Sí. Una Entonces cuatro, no. una cuatro no levanta no, ni a palo, No, ¿no? y mirá el caso de Arca. Mm. A él le tiraron cuando estuvo en el Estrecho San Carlos, Sí, volvió para el lado de Puerto Argentino porque no llegaba al continente ni por casualidad. sí. Eh, la, eh, Sobre la intención de aterrizaje del avión, el riesgo que había era que se quedara el monolito en la pista. Y por eso lo que se le ordenó fue la eyección. Sí, sobre el mar, sí. No lo tiraron, él se eyectó sobre tierra. Ah, Lo fueron llevando y se fue al mar, y hay una maniobra del piloto del ejército que con el con el guacha, Iroquois, sí, sí, el Iroquois metió el patín en la cosa para sacarlo porque no podía, espectacular. sí, fue Y increíble. hubo tantos hechos así de valentía, de arrojo, ¿no? Ujú. Que, bueno, quizá la historia la va a escribir mejor. Sí, Eh, yo, Cuando llegamos hubo muchas cosas que se mezcló la política, ¿no? Se mezclaron muchas cosas que, desgraciadamente, los que estuvimos allá, nos tocó estar allá y aparte venir acá y aguantar acá. sí, bueno, Aguantar muchos, acá, vos pensás que hubo mucha gente nuestra que no tuvo apoyo, ujú. de soldados, de cautos, tipos que se suicidaron. A eso iba, es increíble que la cantidad, Es bravo eso, ¿eh? Es bravo, es bravo. Y hay que prestarle atención y todo. Y acá no se le dio atención. por eso No te se le dio. decía, es increíble que la cantidad de suicidios es mayor a la cantidad de bajas que hubo en la guerra. ¿Sí? Y sí, porque en realidad, si uno contabiliza la baja, la mitad de las bajas la tuvo el crucero General Belgrano. Exacto, exacto. El, pero no, después, lo que pasa es que a partir de ese momento,
nosotros empezamos a sentir, digamos, en lo que fue aviación naval, empezamos a sentir lo que fue el rigor de todas las trabas que nos puso Inglaterra. Mm. Por ejemplo, nosotros teníamos, perdimos 5 aviones, teníamos 5, pero no teníamos repuesto motor, no teníamos repuesto de otras cosas que no teníamos. O sea, no podía pedirle a la Maki que me mande un repuesto por el motor en inglés. ¿Qué es? ¿Rolls Royce es? Rolls Royce, sí. Ah, mira. El motor en inglés. O sea que estaba en el embargo ese. El asiento es Martin Baker. Eh, Y después la otra es que todas las unidades nuestras, con su sistema de sus componentes, estaban limitados por la comunidad económica y por la OTAN. Que no, por eso a nosotros nos cerró el grifo. Y después de cerrarnos el grifo, hay que pensar que lo que vino después, bueno, gracias a Dios, no vino todo un proceso democrático y eso, pero los militares veníamos con toda la culpa de todo lo que había pasado, sí. razón por la cual se volvió a cerrar el grifo también acá. Entonces, todo lo que fue o lo que pudo haber sido una experiencia invalorable para pasarla a próximas generaciones se perdió. Se perdió. Porque se mezcló el hilo negro con la morcilla, porque tienen el mismo color. Y no tienen nada que ver. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Y entonces, por supuesto que hay que pensar que los veteranos que volvieron eran militares. Y entonces fueron más tomados como militares que como veteranos. Como que hicimos todas las revoluciones nosotros, los veteranos. Sí, sí, ya llevaban como ese peso extra que no tenían por qué haber sido Se la ellos. mochila, claro. Pero desgraciadamente se ha hecho algunas injusticias así con la gente que no lo merecía, que no lo merecía. Porque había dado lo mejor, todo lo que pudo. Pero en realidad hay que pensar que ahora Malvinas, que está regada con sangre argentina y todo, ellos son los únicos que en realidad cumplieron lo que dice: juráis a la patria, sí, sí, juro, ¿no? Hasta perder la vida, sí, juro. Ellos juraron y la perdieron. Y no hay muchos de esos, ¿eh? No hay muchos, ¿eh? Entiendo. Yo siempre digo que los caídos de Malvinas es lo más tangible que tenemos para decir no perdamos la soberanía, porque si nos olvidamos de los caídos es como decir no tuvo sentido la guerra y no es así. Olvidarlos es lo peor que podemos hacer. Sí. Bueno, en general los veteranos no nos olvidan. No nos olvidamos y bueno, en la escuadrilla nosotros tenemos un museo itinerante, ¿no? Recogimos, nos hicimos asociación civil, porque si no, no podíamos recibir materiales. Sí. Bueno, hicimos eso y estuvimos bastante tiempo, ¿no? Dando charlas en diferentes lugares. Y hay algunas que emocionan. Me acuerdo, una que fuimos, que fue acá cerca, era un colegio que era primario, secundario y de jardín de infantes, que quedaba en el barrio Santa Rita, ahí enfrente de la Horqueta, acá en San Isidro. Sí. ¿No? Fuimos al colegio a través de relaciones, de alguien, listo, nos llevó. Bueno, acá no, entonces, primero hablamos con los chicos de secundario, tenía determinado nivel esa conversación, ¿no? Después hablamos con los chicos de primario, donde uno baja, se acomoda un poquito a la cosa. Y después lo que nos pidió
la directora, porque se lo había pedido las maestras, tenía todos los chicos del jardín de infantes, Sí. estaban sentados en el patio. Entonces fuimos 3 o 4 ahí a saludar a los chicos, y la maestra les dijo: miren, ustedes que a veces hablamos y estudiamos cosas y hablamos de los granaderos, acá tienen ustedes a los granaderos de hoy. Mira qué linda frase. Me emocionó, Y sí, me mira qué lindo. emocionó. Sí. Y bueno, así son las cosas. Así va pasando la vida. Es como te digo, Carlos, o sea, yo siempre digo, los veteranos, ustedes hicieron parte de nuestra historia. Como los granaderos fue en su momento, retomando lo que Sí, dijiste, sí. ustedes escribieron el capítulo de 1982. Y por eso, con este programa, lo que busco es que realmente la sociedad conozca, o sea, la verdadera historia, porque en 40 años se han dicho muchas cosas ciertas, mentiras, exageraciones. La única forma que sepamos la verdad es que ustedes nos las transmitan a nosotros. Así que Mira, realmente estoy como te dije, agradecido. mira, Matías, para terminar, como te dije, yo tuve la etapa esa donde estuve afrontado con el vuelo, estaba pendiente de eso, y después tuve la etapa esperando aviones que estuve con el Estado Mayor, Ujú. y tenía un poquito más de libertad de acción. Eh, eh, la película Los chicos de la guerra, Sí, yo no la vi. Yo no la vi esa película ya. lo bien que hiciste. Eh, los que pudo haber hechos feos, Ujú, feos, de algún taramba, ¿no? ujú, Puede ser, sí, es lógico, puede ser. Ahora, comparemos esos hechos feos con la millonada de hechos valientes que hubo. ujú. O sea, yo lo que digo es, ¿por qué no somos un poco más orgullosos los argentinos? En vez de hablar de algo que está en el ser humano, de bueno, malo, lindo, feo, está en el ser humano. Pero después hay otros ejemplos que esos son los que te levantan. Exacto. O sea, no somos capaces nosotros de eso. Así nos va, Así nos va. así nos va. O sea, si en este momento hay un hecho importante a destacar, eh, uno así, de hoy, un Ujú. argentino en el exterior que triunfó porque hizo no sé qué cosa, o la doctora Cohen que está trabajando en Londres y con las vacunas. Hablemos de eso. Terminemos con el motochorro, por favor. Mm. No es que digo, quiero defender al motochorro. No, No, se entiende. encana, el motochorro encana, pero encana, en serio encana, ¿eh? En serio, no la puerta Giratorio. giratoria. En serio. Listo. Ahora, por favor, lo otro. Tenemos tantas cosas en Ujú. nosotros, tanta gente fantástica. ¿Por qué estamos revolviendo siempre mal? En lo malo, sí. Y bueno, somos así. Y lo dejaste muy claro, Carlos. La verdad, sinceramente, disfruté muchísimo entrevistarte. Nos contaste todo y espero que por tu lado te hayas sentido a gusto. Por mi lado fue así. No, mira, te digo, no solamente me sentí a gusto, sino que me encanta que gente como vos, joven, haga estas cosas, porque a nosotros se nos va pasando el tiempo, Ujú. ¿no? Y es lindo mirar para atrás y ver que hay otros que están empujando el carro, ¿no? Eso es Claro. bueno. Y acá
ese ejemplo del carro es un ejemplo que tenía también con la escuadrilla, ¿no? Cuando decía que teníamos todos que tirar del carro, donde yo lo que pedía no es que hagan más fuerza, sino que los que están arriba se bajen. Y eso es lo que yo creo que a la Argentina le viene bien. Que empecemos a tirar el carro, pero por favor, los que están arriba del carro que se bajen. Y Que no empujemos nos todos hagan menos. peso. Que no nos hagan peso. Tiremos todo para allá. Y si ellos no quieren empujar, que no empujen. Pero que no Pero que se estorbe. bajen. Que se bajen del carro. Un gustazo. Excelente, excelente para poder terminarla. Muy bueno. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Estamos en contacto. Un abrazo. Gracias, Carlos. Chao.